Es conocida la teoría de que constantemente somos observados desde el cielo por seres de otros mundos que reconocen y estudian nuestro planeta mediante sus veloces y huidizas naves voladoras. Pero también hay quienes afirman algo más inquietante, que no solo se nos vigila desde el cielo, que los habitantes de otros mundos suelen descender en la Tierra y que se mezclan con los hombres para entrar en relación con ellos. La constitución de estos seres no podría ser idéntica a la nuestra, como no lo es tampoco la naturaleza de los hombres terrestres de distintas latitudes. ¿Han logrado los hombres de ciencia examinar de cerca el organismo de uno de esos disfrazados viajeros del cosmos? Mucho se ha hablado acerca de la posibilidad de que seres inteligentes extraterrestres hayan venido a observar las diferentes formas de vida de nuestro planeta, y a este respecto existen numerosos testigos que hablan desde hombrecillos verdes hasta seres gigantescos o robots, como los observados en la zona de Cisco Grove, California, Estados Unidos. Solo que al parecer estos presuntos seres extraterrestres no solo nos observan desde hace tiempo, sino que su interés en la evolución de la vida del planeta Tierra los ha llevado a recoger muestras de la raza humana, y en favor de esa hipótesis podemos citar la desaparición de la familia Brooke, ocurrida en plena carretera en 1952, en un punto cercano a la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos. El automóvil en que viajaba dicha familia fue encontrado con las puertas abiertas, los faros encendidos. En el terreno, al lado de la carretera, no se encontró ninguna huella. La primera hipótesis de la policía fue que la familia había sido asaltada, pero se descartó al encontrar el bolso de la señora Brooke intacto y con una buena cantidad de dinero. Además, no había huellas de violencia en el interior del automóvil ni en la zona de alrededor. Poco después, la zona fue cuidadosamente investigada, pero no se encontró nada y nadie volvió a ver a la familia Brooke. A partir de hechos como este, que la historia registra por centenares, muchas personas se han preguntado si acaso hubo seres humanos que vivieron o viven todavía en otros mundos. Pero si en verdad nos han visitado extraterrestres y si en verdad también estos se han llevado muestras de la raza humana a remotos lugares del espacio por coincidencia interesante, ¿no resulta entonces lógico preguntarnos si algunos de ellos debidamente adaptados se encuentran mezclados con nosotros? ¿No valdría la pena pensar si es que existen extraterrestres entre nosotros? A la luz de las investigaciones sobre extraños personajes de la historia, investigadores como Jacques Berger se ha hecho esta pregunta: si existen criaturas inteligentes más allá de nuestro sistema solar que han decidido colocar entre nosotros seres especialmente adaptados y preparados a nuestro medio. ¿Cuál podría ser la finalidad de este experimento? Probablemente se trataba de saber cómo reaccionaría ese enviado y qué reacciones provocaría él o ella en la raza humana. Nos damos cuenta de que, incluso en la actualidad, cuando se habla todos los días de platillos voladores y se viaja al espacio, resulta un tanto fantástico la hipótesis de Jacques Berger. Pero vayamos al pasado, al primer tercio del siglo XIX. Y sigamos a un hombre, Gaspar Hauser. ¿No era de este mundo? ¿Fue traído hasta nosotros, pero procedía de otro planeta? ¿Tal vez de otro universo? ¿Quién era el que hablaba así, en una época en la cual no se soñaba con platillos voladores ni existencia de literatura fantástica de ciencia ficción sobre ellos? ¿Acaso era un loco o un hombre de escasos conocimientos? No, quien así se expresaba era el magistrado bávaro Ludwig von Feuerbach, pensador de tal importancia que mereció que hombres de la talla de Marx y de Engels se ocuparan de su obra.
Pues bien, este pensador, conocido por cualquier estudioso de la filosofía, no solo sugirió que Gaspar Hauser era un extraterrestre, sino que escribió acerca de este personaje. Pero ya sabiendo quién es Feuerbach, preguntémonos ahora quién era Gaspar Hauser y por qué razón provocó tal interés en sus contemporáneos. Para responder a esa pregunta, vayamos a la ciudad de Nuremberg, en Alemania, precisamente el día 28 de mayo de 1828, fecha en la que alguien llamó fuertemente la atención de un grupo de jóvenes, que tras varias risas, carcajadas y burlas, llamaron la atención de un policía que se dirigió al lugar. El oficial comenzó a hacerle preguntas, pero parecía este joven que no las escuchaba, y después de mucho insistir, el policía notó que el joven comenzó a repetirlo oído mecánicamente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Pensando de que se trataba de un retrasado mental extraviado, el agente del orden decidió llevarse a la comisaría a este joven, y ahí se repetiría lo ocurrido. Poco antes, el muchacho parecía no entender lo que se le decía. Su expresión era ajena a todo lo que pasaba y solo repetía mecánicamente lo que él escuchaba. Ante la imposibilidad de comunicarse con él, se decidió revisar su ropa con el objeto de encontrar algún dato que facilitara la tarea. Y al abrir las primeras de las cartas que tenía consigo, encontraron el siguiente mensaje: «Ocúpense de mi hijo, ha sido bautizado. Su padre era soldado del 6º Regimiento de Caballería». Pero entonces, ¿hijo de un soldado del 6º Regimiento de Caballería? Podría ser, pero comenzaron a leer la siguiente carta. Solamente dice que un pobre obrero cuidó de este joven desde 1812, que fue el año en el que nació. Así es que decidieron detenerlo por vagabundo y esperar a que alguien llegara a preguntar por él. Pero cuando intentaron poner de pie al extraño joven, fue imposible que éste se pusiera de pie. Y pensando que el adolescente estaba muy débil o enfermo, decidieron llevarlo a un médico. Y justamente a partir de la visita al médico comenzarían las sorpresas. Las plantas de los pies eran completamente suaves y tersas, como la piel de un bebé. Cualquiera, al observarlas, podría asegurar que jamás había usado zapatos y tampoco había caminado. Tenía una gran debilidad muscular en sus pantorrillas. También esta suavidad de piel la tenían sus manos, lo que aseguraba que tampoco había trabajado nunca con ellas. Sin embargo, ¿cómo era posible que este muchacho no estuviera paralizado si no había hecho ningún movimiento en toda su vida, de acuerdo con lo que se pudo observar a primera vista? Poco después, se supieron varios extraños hechos en torno al joven acusado de vagabundo y llamaron tanto la atención que el muchacho fue la comidilla de Nuremberg. No había explicación lógica al estado en que se encontraban sus pies y nadie se explicaba la gran tersura de sus manos. Y efectivamente, el muchacho causaría muchas sorpresas más cuando prosiguieron los exámenes médicos. El joven, al intentarlo en repetidas ocasiones, ponerlo de pie, no podía soportar esa posición, como si todo el tiempo hubiera vivido sentado o acostado. Por otra parte, habían encontrado una deformación en la parte posterior de sus rodillas. Su visión era perfecta, con la salvedad de que la luz intensa molestaba su vista y le provocaba jaqueca. Y a juicio de los doctores, no presentaba algún trastorno cerebral. Sin embargo, parecía desconocer las cosas más sencillas. Prácticamente todo le resultaba nuevo. Hubo un hecho que llamó mucho la atención cuando se le intentó alimentarlo, y fue la reacción que tuvo ante la comida, que fue de náusea. Se probó con carne, vino, leche y con vegetales, y a todas ellas tuvo la misma reacción. La única respuesta posible era que había sufrido de un retraso mental debido precisamente a la falta de alimentación que había tenido.
aunque cabe hacer mención que no se encontraba perceptiblemente en un estado de desnutrición. Incluso llegaron a pensar que toda su vida había vivido encerrado. Al parecer, los únicos 2 alimentos con los que pudo mantenerse este joven fue pan y agua. Finalmente, tomando en cuenta el dictamen de retraso mental que había emitido el médico que primero se ocupara del caso, el ayuntamiento de Nuremberg decidió recluir al joven en una celda de una de esas prisiones con objeto de mantenerlo en observación. Solo que entonces, al parecer sin razón alguna, un hombre al que nunca se pudo atrapar se coló hasta la celda que ocupaba Gaspar y le dio una puñalada en el tórax. La gente se preguntaba por qué un joven, sin relación con nada ni nadie, estuvo a punto de ser asesinado, pero nunca se supo más acerca del misterio. Fue entonces que entró en escena un noble inglés, el conde de Stanhope, quien decidió tomar el caso por su cuenta, para lo cual contrató al eminente profesor Daumer. Pero el retrasado mental seguiría produciendo enormes sorpresas. Al poco tiempo de encargarse el doctor Daumer del caso, ocurrió que un día le presentó al joven un pedazo de papel y un lápiz. Entonces el joven tomó papel y lápiz y, ante la sorpresa del profesor Daumer, escribió con letra ligeramente temblorosa este nombre, Gaspar Hauser. Y esas 2 palabras sumirían en reflexiones a Daumer. ¿Quién le había enseñado a escribir ese nombre al joven y con qué propósito? Pensando que quizá la escritura fuera una buena pista para averiguar otras cosas del muchacho, Daumer insistió, pero todas las pruebas que hicieron para que Gaspar Hauser, pues tal fue el nombre con el que a partir de entonces se le conocería, escribiera cualquier otra palabra, fueron inútiles. Y ante ese nuevo fracaso, Daumer pensó que la educación de Gaspar Hauser iba a ser casi imposible. Pero Gaspar Hauser seguiría causando grandes sorpresas. Rápidamente aprendió nuevas palabras y en un tiempo asombrosamente corto pudo construir oraciones completas. En un lapso de tiempo muy breve, no solo aprendió a hablar correctamente, sino que pudo comenzar a hablar de su pasado, y fue entonces cuando la bomba estalló. Durante mucho tiempo permanecí en un pequeño cuarto. Era algo así como una pequeña celda. En la parte superior de esa especie de celda había 2 pequeñas ventanillas. Y cuando la narración de Gaspar llegó a ese punto, el profesor Daumer lo interrumpió en un intento de esclarecer mejor las cosas. Desde luego, esas ventanillas servían para iluminar y ventilar mejor. ¿No es así? Pero la respuesta que obtuvo Daumer lo dejó desconcertado. No lo creo, pues del exterior nunca entraba luz ni sonido alguno. El lugar siempre estaba iluminado por una luz tenue, de la cual nunca supe. La temperatura dentro de mi celda era muy agradable y jamás cambiaba. Yo no sabía lo que era calor o frío, luz u oscuridad. Siempre estuve solo, nunca conocí a nadie. Siempre estaba sentado o acostado y nunca hacía absolutamente nada. Solo comía y dormía. Mi dieta era algo así como una especie de pan y una provisión de agua que en ocasiones tenía un sabor muy extraño. Recuerdo que cuando el agua tenía ese sabor me adormecí inmediatamente y caía en un profundo sueño del que me despertaba con ropas limpias, el cuerpo aseado y las uñas cortadas. En ese momento, el profesor Daumer interrumpió la narración de Gaspar. ¿Toda tu vida te la pasaste así? Bueno, no toda. Recuerdo que un día alguien, a quien no pude ver porque estaba a mis espaldas, colocó sobre mis rodillas una especie de tablilla con un punzón. Y después, esa mano tomó la mía y me hizo trazar el nombre Gaspar Hauser. El ejercicio lo repetí muchas veces hasta que pude escribir con más o menos claridad esas palabras, y fue un poco después que aprendí a escribir Gaspar Hauser que ocurrió mi liberación. ¿Escapaste de la celda? No fue así. Un día que el agua me había sabido diferente, volví a caer en un sueño profundo y alcanzo a recordar que me tomaron en brazos y me calzaron con unas botas y sin saber cómo
me encontré en la callejuela donde me halló la policía. Francamente sorprendido por lo que había oído de Gaspar Hauser, el profesor Daumer le notificó lo ocurrido al conde Stanhope, quien lo había contratado para educar al joven, y poco después en Alemania se sabían todos los detalles de la extraña juventud de Gaspar Hauser, que dieron lugar a muchas interpretaciones, entre ellas a la del magistrado bávaro Ludwig von Feuerbach, que fue considerado como una locura. Ahora bien, a la luz de los datos que disponemos, ¿es absurdo considerar en serio la hipótesis de Feuerbach? Pues bien, si es absurda esa hipótesis, quisiéramos saber cómo un muchacho sin cultura ni conocimiento alguno fue capaz de hablar de una habitación en la que la luz nunca cambiaba de intensidad. Una iluminación de ese tipo se lograría solo con el uso de la electricidad o con cualquier otro sistema que actualmente no conocemos, pero de ninguna manera con las titubeantes lámparas usadas en el primer tercio del siglo XIX. Por otra parte, ¿cómo concebir que la temperatura de esa celda fuera siempre la misma? ¿Acaso en esa época había un sistema de calefacción y enfriamiento de tal perfección? Y ese aislamiento, ese no hacer nada en el interior de la extraña celda de la que hablaba Gaspar Hauser, ¿acaso no concordaba en todos sus puntos con el examen médico que se le practicó cuando las autoridades alemanas se hicieron cargo de él? ¿No resulta significativo también que Gaspar dijera que lo alimentaban con agua y una especie de pan, y que esto coincidiera con las náuseas que le provocaba cualquier otro alimento? ¿Qué clase de habitación de principios del siglo XIX estaba iluminada como la descrita por Gaspar? ¿Qué sistema era él utilizado para mantener en esa temperatura? ¿Qué respuesta lógica y veraz hay a estas preguntas? Pero esto no es todo respecto a Gaspar Hauser. Intrigada Alemania por lo que sucedía, la atención se volvió a las dos cartas que acompañaban al joven cuando fue llevado a la comisaría. Y se encontraron una serie de factores. Por ejemplo, una de ellas decía: ocúpense de mi hijo, ha sido bautizado, su padre era soldado del 6º Regimiento de Caballería. Lógicamente es de suponer que esa carta fue la primera que se escribió de las dos que se hallaron con Gaspar, ya que la segunda decía que un obrero se ocupó de Gaspar desde 1812. Entonces, lo razonable sería que la primera carta acompañaba a un niño recién nacido, recordando que se encontraba bautizado. Entonces, debemos suponer que si quien lo cuidó era un obrero, necesariamente se hizo cargo de él después de haberlo encontrado abandonado en algún lugar. Solo que al analizarse las cartas, estas no correspondían ni en estilo ni en antigüedad a lo dicho. Los análisis habían demostrado que la tinta se había usado recientemente, y por otra parte, investigando el 6º Regimiento de Caballería, nunca estuvo en Nuremberg en la fecha en la que se supone había nacido Gaspar. Ahora, con respecto a la segunda carta en la que se dice que un obrero cuidó de Gaspar, los calígrafos que han examinado encontraron que los rasgos de la letra correspondía a un hombre instruido, pero que al parecer cometió a propósito faltas de ortografía y quizá disimular la escritura. Y por último, la tinta usada es tan moderna como la primera. ¿Y qué pensar de las extrañas facultades de Gaspar Hauser que después descubrió el profesor Daumer? ¿Cómo explicarnos ese intento de engaño? ¿Por qué se había inventado esa historia de que Gaspar era hijo de un soldado que nunca estuvo en Nuremberg? ¿Por qué en la segunda carta decía que lo había cuidado un obrero? ¿Cuál era el origen real del joven? Ahora bien, con respecto a las facultades de este joven, era capaz de ver en la oscuridad, por lo que ningún otro hombre podría percibir. Incluso al taparle los ojos, él podía observar, como decía, los objetos que se le preguntaban. Igual ocurre con pequeñísimos objetos colocados a gran distancia. Puedo asegurarle que su vista es absolutamente diferente a lo común, pero eso no es todo. Es tan sensible a la electricidad que distingue un polo de otro.
y cuando hay una tormenta eléctrica sufre fuertes estremecimientos. Su olfato es de una sensibilidad que le provoca malestares. Y finalmente, en un último análisis de las cartas que traía consigo, encontraron que no fueron escritas en papel, ni en pergamino, sino en algo parecido a cuero ultradelgado. Para ese entonces Gaspar Hauser había cambiado notablemente sus facciones, se habían afinado, su expresión era más inteligente, pero al mismo tiempo sus extrañas facultades se iban perdiendo gradualmente. Y fue por ese tiempo que un hombre le hizo llegar una extraña nota al joven Gaspar Hauser. En ella lo citaba en un jardín público. Intrigado por la nota, el día 14 de diciembre de 1833, Gaspar Hauser acudió a la cita en el parque Anspach de Nuremberg, Alemania. Pero lo que encontró Gaspar en ese lugar fue la muerte. El nombre o la filiación de su asesino nunca se conoció. Los móviles del asesinato permanecieron en el misterio. Se hicieron retratos del extraño joven que se difundiera por toda Europa, pero nada ni nadie aclaró nada sobre la personalidad del extraño personaje. Desde 1833, fecha en que fue asesinado Gaspar Hauser, han transcurrido una gran cantidad de años y el misterio en torno al extraño personaje, en lugar de aclararse, es cada día más impenetrable. Lo único que se sabe de él es lo que hemos consignado. Por último, la época en que vivió Gaspar Hauser, se elaboró una hipótesis para explicar su origen que tuvo gran aceptación, y esta consistía en suponer que por alguna razón muy importante tuvieron que apartar del mundo al joven Hauser desde su niñez hasta su adolescencia, y que el lugar donde se le ocultó fue una cueva a la cual diariamente le llevaban alimentos. ¿Existe acaso una cueva con esa iluminación y esa temperatura? A principios del siglo XIX e incluso en nuestra época no existe un lugar con esas características en Alemania o en el resto del mundo. Un lugar así podría ser una celda de un platillo volador. Un hombre con las características tan extrañas de Gaspar Hauser pudo ser un extraterrestre preparado para llevar a cabo un experimento de convivencia y reacción entre los humanos, y una explicación como la nuestra es solo una hipótesis.